SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el delito más lucrativo del planeta, más rentable que el tráfico de drogas. Tras este sonido está una de las amenazas más caras del planeta. La piratería del siglo XXI. Se ha secuestrado el oleoducto que da suministro de crudo a Estados Unidos. El 50% del consumo de la costa este depende de un oleoducto que está en manos de piratas informáticos ahora mismo. El gobierno americano dice este es un tipo de ataque. Gina Raimondo, secretaria de Comercio. This is what businesses now have to worry about, and I will be working very closely with Ali Mayorkas on this. Que constituye la nueva preocupación de los nuevos negocios. Desafortunadamente, dice, esto está aquí para quedarse. More frequent, they're here to stay, and we have to work in partnership with business to secure y los gobiernos van a tener que trabajar con las empresas para asegurarse frente a los piratas informáticos. El gobierno americano dice que los problemas de suministro esperan estar resueltos a finales de semana. Pero más allá de este caso concreto, tenemos un enorme problema, una enorme categoría detrás. Piratas del siglo XXI, ciberdelincuencia, que es gran amenaza a nuestro negocio también, desde lo más grande hasta la más pequeña pyme, hasta el punto de que a nivel global el impacto económico ha saltado de costar 300.000 millones de dólares en el año 2013 a superar el billón con B de dólares en pérdidas este año 2021. Se ha multiplicado casi por 3 el tamaño de estos delitos y en España esto significa pymes. Nuestra pequeña y mediana empresa está fundamentalmente expuesta a este tipo de ataques. En España, el número de incidentes graves ha aumentado un 24%. El número de denuncias se ha cuadruplicado. La situación es complicada en lo global y preocupante en lo local. En lo global, primero, ciberataque al oleoducto Colonial. Marta del Vado, hoy habla el gobierno. ¿Cuál es la situación allí? ¿Qué tal? Muy buenas noches, corresponsal en Washington. Buenas noches. El oleoducto Colonial, así se llama, mide unos 9.000 kilómetros y transporta desde las refinerías del Golfo el 45% del combustible consumido en la costa este de Estados Unidos. Abastece a unos 50 millones de habitantes y varios aeropuertos y está parado, suspendido desde el pasado viernes por la noche por un ciberataque que se cree que es el más grande contra la infraestructura petrolera de este país. Las autoridades federales investigan el uso de un ransomware que ha bloqueado los sistemas informáticos del oleoducto mediante el cifrado de datos. El FBI ha confirmado que DarkSide está detrás de la autoría. Es una banda criminal que ha pedido recompensa y que asegura en un comunicado que citan los medios estadounidenses que su objetivo es meramente económico y no geopolítico. El Departamento de Transporte ha tenido que aprobar una ley de emergencia que flexibiliza los requisitos para el transporte de combustible por carretera, aunque los tráilers llevan una ínfima parte de lo que canaliza el oleoducto. A la espera de lo que pase en las próximas horas, se teme por el desabastecimiento si el corte de suministro se prolonga. Hay analistas que creen que a partir de mañana martes podemos empezar a notar el encarecimiento del crudo en las gasolineras. La escasez puede llegar a ser significativa si el corte alcanza los 10 días, aunque la empresa que gestiona el oleoducto espera solucionar el ataque a finales de esta semana. Lo que tenemos es software que literalmente secuestra el sistema informático de esto, un oleoducto, una infraestructura clave en Estados Unidos. Y pide un rescate imposible de pagar. Primero, porque si se paga, nada garantiza que los piratas no vuelvan a secuestrarla y pedir un nuevo rescate más adelante. Y segundo, porque las cantidades de dinero que se piden suelen ser astronómicas para este tipo de grandes empresas y de este tipo de infraestructuras. Así que ahora mismo lo que tenemos es un nuevo fenómeno que genera pérdidas millonarias a nivel global y que, decimos, está ya empezando a provocar
si no subidas, sí volatilidades en los precios. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Porque lo que se ha secuestrado es suministro de petróleo y hoy los mercados lo están sintiendo ya. Sí, están sintiendo esa fuerte volatilidad que dices. El precio de la gasolina ha subido en torno a un 4% desde el pasado viernes, llegando a situarse por encima de los $2,16 por galón, un precio que no alcanzaba desde 2018, aunque algunos analistas han señalado que de alargarse la situación podría llegar a los $3 por galón, niveles que no se alcanzan desde 2014. Sin embargo, en estos momentos ha vuelto a caer hasta los $2,13. En el caso del petróleo, el barril de Texas, el de referencia allí, ha llegado a situarse en los $66, el de Brent ha llegado a los 69, desde donde han caído hasta el entorno de los 65 y los $68 respectivamente. Lo que tenemos entre manos es primero esto, un ataque informático, un secuestro informático que se paga en todos los puntos del planeta, en este caso con una energía más cara. Pero lo que tenemos entre manos no es solo problema internacional. Aquí, a nivel doméstico, la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez, advertía a nuestras empresas: gasto en seguridad es gasto imprescindible a partir de ahora, porque todas las empresas están siendo objeto de ciberataques. Al fin y al cabo, invertir en seguridad es una cuestión de supervivencia para empresas, usuarios y supervisores. Y es que las brechas de seguridad no solo perjudican a los usuarios directamente afectados, sino que pueden también provocar una pérdida de confianza generalizada que limitaría, en última instancia, la adopción de nuevas y soluciones. Esos impactos y esos gastos, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se notan ya en España. Durante esta pandemia se ha disparado el número de ataques y el número de denuncias. Sí, en España durante 2020 se han registrado 130.000 incidentes graves, un repunte del 24% con respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y el uso de aplicaciones para el espionaje de empresas se ha más que duplicado durante los últimos 12 meses. Según el INCIBE, 1 de cada 5 pequeñas y medianas empresas ha sufrido un ataque en el último año. Por lo general, las pequeñas y medianas empresas invierten menos en medidas de seguridad. Más del 30% de las pymes admiten contar únicamente con protocolos básicos, suelen actualizar menos sus sistemas de defensa y al mismo tiempo pueden servir de puerta de entrada a grandes compañías de las que suelen ser proveedoras. Estos tres motivos las hacen más vulnerables a unos ciberataques que, según datos del FBI a nivel global, han crecido un 300% durante la pandemia. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Ciberseguridad, en España se han registrado 130.000 incidentes graves durante 2020 y el uso de estas aplicaciones para el espionaje de empresas y el ciberacoso se ha más que duplicado durante los últimos 12 meses. La gran mayoría de estos ataques han tenido como objetivo a pequeñas y medianas empresas. Esas cifras suelen infravalorar el problema real, ya que en muchas ocasiones las empresas optan por no denunciar para evitar un coste de reputación o incluso prefieren pagar los chantajes o rescates que se les exigen. La factura económica de lo que les estamos hablando aquí en España a nivel local es extraordinaria. El coste de la ciberdelincuencia supera en España los 40 millones de euros. Es especialmente doloroso para pymes y micropymes. El coste allí oscila entre los 35.000 y los 75.000 euros por compañía en función de su tamaño. Y son especialmente vulnerables nuestras empresas, porque son especialmente escasas sus dotaciones en materia de seguridad. Las empresas españolas gastan un 43% menos en ciberseguridad que lo que gastan Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido o Estados Unidos. Hemos vivido esto a todos los niveles, también institucional. ¿Recuerdan ustedes el ataque al Servicio Público de Empleo, al SEPE, en plena pandemia? Los datos confidenciales están absolutamente salvados. Hay que decir que es solamente afectado a lo que son los archivos compartidos de Windows. No están afectadas ni Era Gerardo Gutiérrez, el director general del SEPE, que decía los datos habían quedado a salvo, pero con normalidad, y no está afectando en ninguno de los servicios de atención. Pero lo cierto es que ese fue un sector especialmente golpeado. Bueno, estamos trabajando para que se restaure cuanto antes
importante es lógicamente las comunicaciones. En este momento un equipo de técnicos cualificados, en el que incluso nos está apoyando el Centro Criptológico Nacional, estamos trabajando en primer lugar para detectar exactamente el origen y el formato, que sabemos que efectivamente es un virus, el Ryuk, además en la última versión. ¿Cuál es el origen y el formato? En la mayoría de ocasiones, dos son los orígenes: Rusia o China. Aunque en los nuevos casos empieza a haber ataques de origen iraní y de origen israelí. Pero ahora mismo China y Rusia son fundamentalmente los dos polos de ataque. ¿Y cuáles son las modalidades? La bandeja de entrada es la que suele permitir este tipo de ataques. Dominios maliciosos son el 59%, es decir, sitios que uno visita, que uno teclea y en el que uno introduce su información o su información le es robada. 59% de los casos. Pero es que el phishing, esa estafa con falsas identidades, o el malware o el ransomware, este software que se instala en tu ordenador y te roba tus claves, esto entra a través de la bandeja de entrada y en este caso estamos hablando del 58% de los casos. Así que esto es lo que tenemos ahora mismo, un problema mayúsculo que se está viviendo y viendo especialmente en Estados Unidos, pero que se está sintiendo en todo el planeta, también aquí en España, y ante el que el Ejecutivo promete reaccionar. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decía: se está trabajando en la aprobación de un plan de ciberseguridad. Acabamos de ver hace muy poco un ataque masivo de seguridad a la seguridad de determinadas naciones muy importantes, a empresas también muy importantes. Se presentaba el plan de reconstrucción y se hablaba de ciberseguridad. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En ese plan hay previsión de gasto para ciberdefensa. Sí, en uno de los componentes de ese plan de recuperación, el Gobierno se compromete a extender la cultura de ciberseguridad entre ciudadanos y empresas y a fortalecer esta industria. Para ello se invertirán 524 millones de euros de dinero público hasta 2023 y el Gobierno calcula que podrá incrementar esta cifra hasta los 2.100 millones de euros con inversiones privadas. ¿Qué se busca? Capacitar a ciudadanos, a pymes y a empresas en ciberseguridad con campañas de concienciación y también mejorando las alertas tempranas para evitar los ciberataques. Se busca también impulsar la creación de empresas que inviertan para desarrollar el sector de la ciberseguridad con un programa de apoyo a la industria nacional y también con un programa global de innovación en seguridad. Y por último se busca crear un nodo internacional para impulsar este sector a nivel europeo. Además, el Gobierno compromete en ese plan de recuperación la transposición a España de la recomendación de la Comisión sobre ciberseguridad de las redes 5G para reducir el riesgo de ciberataques a través de estas redes. La clave, visto este paisaje, les hemos contado, situación y última hora global, robado o secuestrado el 50% prácticamente del consumo de petróleo en Estados Unidos. La clave local, pymes especialmente expuestas en España y la clave de respuesta institucional, la clave es si esta batalla se puede ganar en esa estrategia en la de el INCIBE. El Departamento de Seguridad Nacional ha colaborado Félix Gómez Mármol, investigador del Ramón y Cajal en la Facultad de la Universidad de Murcia. Señor Gómez Mármol, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se puede ganar esta batalla cuando quienes roban, quienes están al otro lado del delito, ganan $1 billón al año? Es una buena pregunta. En realidad, como bien habéis comentado, el cibercrimen se ha convertido en los últimos años en el negocio ilícito más lucrativo que existe. Ha desbancado al tráfico de drogas y a cualquier otro tipo de negocio ilícito. Esta gente tenemos que tener en cuenta que se han convertido en auténticos profesionales, es decir, se dedican profesionalmente, su trabajo es el del cibercrimen, y por lo tanto tienen que hacerlo bien para ganarse su salario. En ese sentido, también como habéis estado comentando, no tienen ningún tipo de escrúpulos y se valen de cualquier debilidad, de cualquier vulnerabilidad, tanto técnica como humana. Yo creo que es una lucha constante en la que siempre vamos a ir un pasito por detrás de los malos.
lo ideal es no ir demasiado detrás, es decir, pisarle los talones y que no nos saquen demasiada ventaja. Nos sacan mucho presupuesto. ¿Es un gasto, el de ciberseguridad, absolutamente infravalorado en Europa? Pues lo cierto es que habéis hablado de gasto en ciberseguridad y yo lo llamaría de otra forma, yo lo llamaría inversión en ciberseguridad, porque más que un gasto es una inversión. Los peligros y las pérdidas a las que se exponen las empresas, ya los habéis estado comentando, son realmente astronómicos. Es decir, aquí se aplica o se debería de aplicar ese dicho de más vale prevenir que curar o que lamentar, porque el impacto que puede llegar a tener en el negocio de una empresa puede ser completamente disruptivo, puede terminar por completo con el negocio de una empresa. Y habéis hablado de las pequeñas y medianas empresas, pero también habéis hablado del caso del oleoducto en Estados Unidos, grandes empresas. Es decir, que nadie está a salvo de esto. Por eso digo que yo no hablaría de gastos, sino que hablaría de inversión. Todo lo que se invierta es bien recibido. Y habéis estado hablando también de cómo invertir este dinero. Hay que invertir, pues, como habéis comentado, en investigación, hay que invertir en concienciación, hay que invertir en empresas que apliquen mayores y mejores políticas de ciberseguridad, que desarrollen productos que sean seguros, los que se dedican a desarrollar productos tecnológicos que inviertan en esa seguridad. Y ahí yo siempre también suelo decir que parte de la responsabilidad la tenemos los ciudadanos a la hora de comprar, de adquirir esos productos, porque si nosotros mismos como consumidores no estamos dispuestos a pagar un poquito más por un producto que sea seguro, las empresas que los desarrollan no van a invertir ese dinero, porque al final la competencia va a desarrollar ese mismo producto sin hacer esa inversión en seguridad y va a vender igualmente el producto, pues no les sale rentable. Entonces nosotros como consumidores deberíamos de exigir que los productos que compramos lleven esa seguridad incorporada. Estamos viendo quién está detrás y hemos dicho Rusia, China, Irán, los tres principales focos origen de este ciberataque. Israel, sumándose a esta guerra, parece que ha comenzado un fuego ya cruzado y hay en ocasiones que los ataques no son por dinero. El SEPE, los hospitales, han sido atacados en plena pandemia en España. ¿Podemos hablar de sabotaje de Estado? Sí, de hecho, los motivos por los que se producen los ciberataques son varios. Están desde lo que se llaman hacktivistas, que practican algún tipo de activismo en las redes. Luego, por otra parte, están los grupos criminales, que lo que buscan principalmente pues es un rendimiento económico, y existe el concepto de ciberguerra. Es un concepto que se acuñó ya hace unos años. También existe el concepto de ciberarma, y es algo que de lo que muchos ciudadanos no son conscientes, pero que está ocurriendo y ocurre a diario. En el tiempo que dura esta entrevista están ocurriendo miles de ataques en todo el mundo. Lo que ocurre es que no todos ellos tienen el mismo impacto como el que ha tenido el oleoducto de Estados Unidos, pero sí que ocurren ataques en cada instante. Y sí, desde luego hay ataques con orientación geopolítica, eso sin duda. La guerra del futuro, que no es del futuro sino del presente, es la ciberguerra, eso está claro. ¿Qué hacer? Quien nos esté escuchando, una pyme que nos esté oyendo, ¿qué hacer? 2, 3 consejos. Sí. Los consejos son sencillos y son siempre los mismos. En primer lugar, actuar con sentido común, que parece algo muy obvio, pero quizá muchas veces no lo es tanto. Del mismo modo que yo cuando entro en mi casa cierro la puerta y a lo mejor cierro con llave, pues porque en mi casa pues está mi familia, están las cosas de valor para mí, lo mismo tengo que hacer con mis sistemas informáticos, con el ordenador, con el móvil, proteger estas cosas. ¿Cómo se protegen? Bueno, pues por ejemplo, actualizando los sistemas. Eso que a veces es un poco un fastidio de otra vez me piden que actualice el sistema o las aplicaciones del móvil, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que estas actualizaciones en ocasiones sirven para ofrecer una nueva funcionalidad, pero
casi siempre conllevan una actualización de seguridad. Lo que hacen es parchear, resolver alguna vulnerabilidad que se ha detectado y la corrigen. Por eso es muy importante actualizar o tener los sistemas actualizados. Otra recomendación: utilizar antivirus o programas similares, y también en el móvil, porque en el móvil llevamos información muy sensible, tenemos aplicaciones que a lo mejor acceden a nuestras cuentas bancarias. Nuestro móvil es una herramienta muy muy poderosa y debemos de protegerla. Otra recomendación es utilizar contraseñas que sean seguras, no utilizar la típica contraseña. Todos los años se hace un estudio en el que se muestran las contraseñas más utilizadas, y todos los años en el ranking, en el top 10, siempre están 1, 2, 3, 4, 5, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego una mucho más sofisticada que es 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cosas así. Entonces hay que utilizar contraseñas. Y por último, lo que he dicho, exigir seguridad en los dispositivos y servicios que compramos, porque si nosotros como consumidores no lo exigimos, los fabricantes no lo van a proveer. Pues Félix Gómez Mármol, investigador del Ramón y Cajal en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, colaborador del INCIBE, del Departamento de Seguridad Nacional. Gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Hoy esto, lo que les estamos contando, es el nuevo negocio. Así suena el delito más lucrativo del planeta, más que el tráfico de drogas. La ciberdelincuencia. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.